Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora. Que la bendición del Señor pueda ser sobre cada uno de nosotros en este momento. Antes de iniciar, siempre será para nosotros un privilegio colocarnos de rodillas y poder iniciar buscando la dirección de la divinidad. Así que les invito a mis queridos hermanos a que podamos hacerlo en este momento, nos coloquemos de rodillas y podamos iniciar el estudio en esta hora a través de una oración. Oremos. Amoroso y maravilloso Señor, Padre Celestial, gracias le damos una vez más, Padre de Amor, por la oportunidad que nos da de reunirnos para poder estudiar su verdad. Gracias infinitas porque en este estudio hemos contemplado su amor, su gracia, su sabiduría infinita para con nosotros y cómo en el anhelo de que podamos ser semejantes a Jesús, que podamos cumplir con el propósito que tenemos en esta vida y es prepararnos para la eternidad. Usted ha diseñado un plan, Padre Celestial, para que nosotros, niños, jóvenes, adultos, podamos crecer en sabiduría para Dios y para con los hombres, que podamos avanzar en nuestra preparación hacia el cielo y que podamos fortalecer aquellas lecciones de vital importancia para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual. Gracias infinitas porque aunque el hombre ha tergiversado el plan que usted diseñó, usted nos sigue esperando con los brazos abiertos, ha hecho provisión para nosotros y nos instruye a través de estas lecciones no traídas por un hombre, sino directamente de su palabra, con el escrito está, para que nosotros podamos volver a las sendas antiguas, recordar cuál ha sido el plan que usted ha trazado, el plan original, y que en ese orden de ideas nosotros podamos apegarnos a él, porque como lo estudiamos en la semana anterior, solamente allí, en cuán cerca estemos al plan que usted ha trazado, encontraremos el verdadero éxito en la educación del hombre. Ayúdenos a seguir aprendiendo de esta maravillosa verdad para que podamos estudiarla, para que podamos meditar en ella, para que podamos ponerla en práctica, para que como jóvenes podamos ver dónde estamos asistiendo, con quién nos estamos reuniendo, quién tiene realmente nuestros afectos y también para aquellos padres, maestros que nos acompañan, que puedan ser conscientes de la responsabilidad que usted ha entregado en sus brazos, en sus manos, y que en cumplimiento de esa responsabilidad puedan conducir a sus hijos, a sus alumnos, a sus hermanos, a aquellos que están a su cargo de la mejor manera. Imploramos su bendición, su dirección, acompáñenos en esta hora, amado Espíritu Santo, que donde quiera que se encuentren las personas en este momento, al igual que quienes estudiarán y escucharán este estudio a través de la grabación, que usted, Padre Celestial, que usted, amado Espíritu Santo, puedan asistirles a través de los ángeles y que juntos podamos perseverar esta maravillosa verdad. Les imploramos todo esto de rodillas, reconociendo nuestra indignidad, pero también su magnificencia y su bondad, pero sobre todo lo imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar entonces. Permítanme, inicio o prendo la cámara desde el celular. Tengo un pequeño inconveniente con la cámara del computador. Sin embargo, estamos haciendo lo necesario para que podamos llevar a cabo la transmisión sin problemas. Muy bien. Recuerden, mis queridos hermanos, que esta es la segunda parte del tema titulado El modelo bíblico de educación fuera del hogar.
Recuerden también, por favor, que este estudio hace parte de una serie más amplia, más abarcante, titulada Niños y jóvenes rumbo a la perdición. Dentro de este contexto general, dentro de esta serie, este es nuestro tercer tema, ¿no es cierto? Y siendo la continuación del tema anterior, el modelo bíblico de educación fuera del hogar. Para quienes gusten hacerlo y tengan el libro en casa, recuerden que estamos basando nuestro estudio para este tema en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, el capítulo 58, titulado Las escuelas de los profetas, ¿no es cierto? Y que la clase anterior habíamos quedado un poquito o cerca de la mitad, ¿no es cierto? Así que, sin más preámbulos, vamos a retomar el estudio un poquito antes de donde lo habíamos dejado, porque hay algunas cosas que yo quisiera que pudiéramos recordar para enlazarnos a esta parte final del capítulo y de esa manera colocar pues el fundamento bíblico para lo que vendrá, ¿no es cierto? Entonces, quienes nos estén acompañando, vamos a retomar la lectura y hacer los comentarios pertinentes desde aquí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Desde este capítulo vamos a retomar la lectura. Una vez más, quienes tengan los libros en su casa y puedan hacer la lectura directamente, pues será de mucho provecho, ¿cierto? Recuerden, mis queridos amigos y hermanos, que veníamos estudiando cómo el Señor había hecho provisión para que por fuera del hogar, siendo el hogar la primera escuela, los niños, jóvenes y adolescentes de Israel pudieran continuar su formación para el Señor. Había un propósito claro y definido, que la nación entera pudiera contar con hombres en un momento determinado preparados, santificados para el Señor, que pudieran ser útiles en esta vida, pero que tuvieran como meta principal ser útiles para el Señor, ¿no es cierto? Trabajar para Él y poder contribuir al propósito de la nación de ser un instrumento de bendición para el mundo, ¿cierto? En ese orden de ideas, el Señor había dado planes no solamente para dar instrucción al pueblo respecto a las cosas espirituales, sino que el Señor había dado directrices claras para que los jóvenes de Israel, desde su niñez, adolescencia, pudieran aprender y crecer en sabiduría también en las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Obviamente las buenas cosas de este mundo, entendiendo como esas cosas, las leyes de la naturaleza, el aprender un oficio que pudiera ser útil para la sociedad y se estudiaban diversos temas como historia, por ejemplo, algunas artes, la poesía, pero siempre teniendo como el centro de la educación de la nación el conocimiento del Altísimo. Es por eso que nos hemos regresado unos dos o tres párrafos de donde quedamos, porque esta idea es muy importante y va a ser determinante para el final del capítulo y el final de la lección que estábamos estudiando, ¿cierto? Cómo el Señor, al ser el centro de la educación, pues puede hacer o hace mejor que la educación cumpla con el propósito que ha sido diseñada, ¿no es cierto? Que es preparar a niños, jóvenes y adultos para la vida eterna y para que en esta tierra podamos ser de bendición para nuestros semejantes, pero sobre todo para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, con esa pequeña introducción a manera de resumen, pues vamos a retomar la lectura. Dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La formación del carácter es la gran obra de la vida y el conocimiento de Dios el fundamento de toda educación verdadera.
Impartir este conocimiento y amoldar el carácter de acuerdo con él debe ser el propósito del maestro en su trabajo. La ley de Dios es un reflejo de su carácter. Por esto dice el salmista, todos tus mandamientos son justicia y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Dios se nos ha revelado en sus palabras y en las obras de la creación. Por el libro de la inspiración y el de la naturaleza hemos de obtener un conocimiento de Dios y, como lo dice la palabra del Señor, pues hemos de adquirir inteligencia, ¿cierto? Eh, es muy importante que nosotros podamos tener fe en la palabra del Señor, ¿cierto? Estamos en el grupo, en la iglesia en casa y en el grupo que nos reunimos en casa también durante la semana. Estamos estudiando un libro del pastor A.T. Jones y del pastor Waggoner titulado Lecciones de Fe. Y me ha llamado mucho la atención que hay una frase que ellos repiten de forma continua en este libro y es que la fe es confiar que la palabra de Dios se cumplirá y que tiene el poder en sí misma para hacerlo, ¿no es cierto? Es una frase que se repite de forma reiterativa en este libro. Fe es confiar que la palabra de Dios se cumplirá y que tiene el poder en sí misma para hacerlo. Bueno, la palabra del Señor nos dice que es la ley de Dios y el estudio de su palabra aquello que nos puede dar la inteligencia, la sabiduría, ¿cierto? Y nosotros debemos creer que es así, ¿cierto? No hay una de las frases que también debió haber quedado grabada en nuestra memoria desde el estudio anterior y que hoy vamos a repetir en más de una ocasión, es que la palabra del Señor como instrumento educador no tiene igual, ¿cierto? No tiene que se le compare. Si nosotros anhelamos poder adquirir inteligencia, adquirir sabiduría, desarrollar nuestra y fortalecer nuestra mente, pues la palabra del Señor es el instrumento por excelencia para lograrlo. El Señor lo incluyó de esa manera en ese plan que él trazó para que el pueblo de Israel pudiera educarse de la forma correcta, ¿cierto? Y en las escuelas de la época, por lo menos en el plan que el Señor había trazado para que se cumpliera, pues debía suceder de esa manera, ¿cierto? Había que estudiar de historia, pues vamos a la palabra del Señor porque allí está la historia, ¿cierto? Nosotros lo habíamos mencionado. La hermana White, siendo inspirada por el Espíritu Santo, también lo había dicho en este capítulo. Bueno, la historia que nosotros conocemos hoy en día, pues tiene sus matices. Es la historia que nosotros conocemos, pues no es otra cosa sino la versión de los vencedores, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros queremos conocer de historia de una forma objetiva y no subjetiva, vayamos a la palabra del Señor. Nosotros queremos conocer acerca de las leyes de la naturaleza y todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Queremos conocer acerca de la salud, vayamos a la palabra del Señor. Es el instrumento educador por excelencia. Una ley del intelecto humano hace que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se enseña a esparcirse. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y se debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, pierde con el tiempo su capacidad de crecer, ¿cierto? Entonces, también habíamos mencionado que si bien la palabra del Señor es el libro de los libros, es el instrumento educador por excelencia y que podemos encontrar en ella no solamente la ciencia de la salvación, sino cualquier otro tipo de ciencia, pues es importante que nosotros, como en cualquier otro estudio, vayamos de forma gradual, pero de forma ascendente, inquiriendo cada vez más en ella, yendo en un estudio cada vez más profundo, permitiendo que el Espíritu Santo nos muestre la verdad una y otra vez y que a través de la repetición nosotros podamos y la contemplación nosotros podamos irnos dejando moldear por la palabra del Señor, es necesario que nosotros avancemos en ese proceso, ¿no es cierto? Bueno,
sin importar cuál sea la edad que nosotros tengamos en ese momento y la edad que tengan nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes, pues hemos de recordar que la eternidad no nos alcanzará para poder disfrutar de las maravillosas perlas y de las maravillosas verdades que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, que podemos acudir a ella como un tesoro, ¿no es cierto? Donde podremos encontrar cosas nuevas y cosas viejas, pero cada vez que acudamos a ella con un corazón sincero, pues el Espíritu Santo nos impresionará de una forma diferente, de tal manera que podamos aprender las maravillosas lecciones que en ella podemos encontrar. Ahora sí, la frase que hemos mencionado, como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. En la palabra de Dios, la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es la historia más instructiva que que posean los hombres. Proviene directamente de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado más remoto donde las investigaciones humanas procuran en vano penetrar. En la palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. En otras partes del espíritu de profecía, la hermana Juárez dice, es en la palabra de Dios donde se encuentra el poder que llamó los mundos a la existencia, ¿no es cierto? Únicamente en ella podemos encontrar una historia de nuestra raza que no esté contaminada por el prejuicio o el orgullo humanos. Bueno, aquí encontramos una lección muy importante, ¿no es cierto? Que nuestros niños, adolescentes, pero sobre todo nuestros jóvenes, no debemos olvidar, ¿cierto? La verdadera ciencia, pues solamente puede ser identificada como tal en la medida que se adapte y corrobore las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Nosotros no podemos pretender eh, evaluar las escrituras a la luz de lo que el hombre hoy conoce como ciencia, ¿cierto? Sino que debe suceder en el sentido contrario. Es la palabra de Dios aquel patrón, aquel estándar, hablaríamos desde la física, desde la matemática, eh, aquella unidad de medida que no puede errar, ¿no es cierto? Y a la luz de la palabra del Señor, nosotros debemos evaluar si lo que se llama hoy en día o se conoce como ciencia es tal o simplemente es la falsa ciencia o la mal llamada ciencia, que no es otra cosa sino un instrumento de Satanás para alejar las mentes de la verdad, ¿cierto? Es en ella donde nosotros podemos acudir para encontrar la verdad absoluta, ¿cierto? La palabra del Señor identifica como uno de los atributos de la divinidad, la verdad, ¿no es cierto? Y siendo la palabra de Dios un transfruto de su carácter, una extensión de su carácter, una muestra de su carácter, pues la palabra de Dios también es la verdad, así como la divinidad es la verdad, ¿no es cierto? En ella se desarrollan los grandes problemas del deber y del destino. Se levanta la cortina que separa el mundo visible del mundo invisible y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera entrada del pecado hasta el triunfo final de la justicia y de la verdad. Y todo ello no es sino una revelación del carácter de Dios. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente del estudiante entra en comunión con la mente infinita. Un estudio semejante no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales, ¿cierto? Este último párrafo se complementa con el último párrafo de la diapositiva anterior, y es que la mente se va amoldando respecto a aquello que contempla, ¿no es cierto? Si nosotros contemplamos la palabra del Señor, que es pura, que ennoblece, que exalta, que fortalece, pues eso mismo sucederá con nuestra mente, ¿no es cierto? Nuestra mente se purificará, se ennoblecerá, nuestra mente se ampliará y se fortalecerá en ese proceso, ¿no es cierto? Porque
nos estamos encontrando directamente con la palabra del Señor, aquella palabra que llamó los mundos a la existencia. Pero si utilizamos cualquier otro instrumento como el centro o de la educación, pues no va a suceder de esa manera, ¿cierto? Si utilizamos la inspiración, su palabra, expresada tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, estamos seguros y la promesa se cumple, ¿cierto? Pero cualquier otro instrumento, libro de texto, eh, que no cumpla con esas características, pues no puede proveer eh, los beneficios que nosotros podríamos encontrar en la palabra del Señor. Las enseñanzas de la Biblia influyen en forma vital sobre la prosperidad del hombre en todas las relaciones de esta vida. ¿Cierto? Lo que hemos mencionado, en la Biblia no solamente encontramos la ciencia de la salvación, sino que encontramos lo necesario para tener prosperidad en cualquier otra relación de la vida, ¿no es cierto? Relaciones laborales, relaciones sentimentales, relaciones con nuestros semejantes, cómo vivir en sociedad. Cualquier ciencia encuentra sus principios guiadores en la palabra del Señor. Desarrolla los principios que son la base de la prosperidad de una nación. Principios vinculados con el bienestar de la sociedad y que son la salvaguardia de la familia, principios sin los cuales ningún hombre puede alcanzar utilidad, felicidad y honra en esta vida, ni asegurarse la vida futura inmortal. Bueno, nuestras sociedades no estarían como están si nuestras familias no estuvieran como están y nuestras familias no estuvieran como están si de forma individual nosotros acudiéramos a la palabra del Señor para ser instruidos, ¿cierto? El padre y la madre, como los primeros maestros, hicieran su labor, primero para su propio beneficio y segundo, pues para poder guiar a aquellos que están a su cargo por el camino que el Señor ha trazado. Ahora, no hay posición alguna en esta vida, ni fase alguna de la experiencia humana para la cual la enseñanza de la Biblia no constituya una preparación indispensable. Que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes piensen en esta maravillosa verdad, ¿no es cierto? Sin importar el momento de la vida en que nos encontremos, sin importar la carrera que estén pensando cursar, aquello a lo que estén pensando en dedicarse. No existe esfera donde la palabra del Señor no sea de utilidad. Si se estudiara la palabra de Dios y se la obedeciera, daría al mundo hombres de intelecto más enérgico y activo que cuantos pueden producir la mayor aplicación al estudio de todas las materias abarcadas por la filosofía humana. Producirían hombres fuertes y firmes de carácter, de entendimiento agudo y sano juicio, hombres que glorificarían a Dios y beneficiarían al mundo. Los beneficios de el plan del Señor trazado para la instrucción del hombre. Por el estudio de las ciencias también hemos de obtener un conocimiento del Creador. Toda ciencia verdadera no es más que una interpretación de lo que Dios ha escrito en el mundo material. Lo único que hace la ciencia es obtener de sus investigaciones nuevos testimonios de la sabiduría y del poder de Dios. Si se los comprende bien, tanto el libro de la naturaleza como la palabra escrita nos hacen conocer a Dios al enseñarnos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales se logra. Bien, hasta aquí habíamos llegado el estudio anterior, pero no quería retomar sin poder recordar esta parte tan esencial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de la verdadera educación? ¿Dónde encuentra su centro? Y cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener aún en el mundo en el que vivimos si nos apegamos al plan que el Señor ha trazado para que podamos ser instruidos. Ahora, vamos a continuar con la última parte que no habíamos leído, pero que constituye la última parte del capítulo. Dice de la siguiente manera, se debe guiar al estudiante a ver a Dios en todas las obras de la creación. Los maestros deben imitar
el ejemplo del gran maestro, quien de las escenas familiares de la naturaleza sacaba ilustraciones que simplificaban sus enseñanzas y las grababan más profundamente en los corazones de sus oyentes. Bueno, para que esto pueda ser una realidad, pues vamos dándonos algunas vislumbres de que se requiere un contacto íntimo con la naturaleza, ¿no es cierto? Nuestra educación debe contemplar, digamos, esta faceta, ¿no es cierto? Porque al igual que la palabra escrita, la naturaleza es otro libro que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos aprender de su misericordia y de su amor para con nosotros. La invitación es clara, ¿no es cierto? Se debe enseñar a los niños y a los jóvenes a ver al Señor en todas las obras de la creación, ¿no es cierto? Como aquel que creó todas las cosas, ¿no es cierto? No es que la divinidad haga parte del árbol, haga parte de la hierba, haga parte del agua, no. Es la divinidad quien ha creado todas estas cosas como una muestra de amor para con nosotros. Pero si el estudiante, el niño, el joven no tiene la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, pues cómo se le puede mostrar a la divinidad como aquel que ha hecho todas estas cosas. Esta es una realidad, pues, para nosotros, por la educación que recibimos hoy en día, pues cada vez más difícil, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una lección implícita aquí muy importante para nosotros y es, si bien las escuelas, los colegios, las universidades a las que muchos de nosotros hemos asistido, pues no contemplan el estudio de la naturaleza dentro de el plan educativo, pues ha de ser el privilegio de los niños, jóvenes y adolescentes reunirse en sociedades, ¿no es cierto?, en las cuales puedan acudir a este libro que el Señor ha dejado para nuestro beneficio, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que uno de los propósitos por los que estamos estudiando esta maravillosa verdad es porque cuando nuestros pioneros vieron la necesidad de hacer un trabajo especial por los jóvenes y por los infantes, los niños y los adolescentes, pues crearon unas sociedades de jóvenes adventistas misioneros voluntarios, ¿cierto? Vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando ellos tomaron esa decisión de crear esas sociedades de jóvenes adventistas, tenían en su mente el plan divino a través de las escuelas de los profetas. Y ese plan divino contemplaba que los jóvenes pudieran en esas sociedades, en esas organizaciones, en esos grupos en los que se reunían, pudieran acudir continuamente a un contacto directo con la naturaleza para que pudieran aprender de el Dios que creó la naturaleza, ¿no es cierto? Sin embargo, también vamos a tener la oportunidad de ver cómo el plan divino, al igual que como había sucedido en el antiguo Israel, se deformó y en muchos casos ese contacto con la naturaleza llegó a ser o ha llegado a ser de pronto inadecuado, ¿no es cierto? Obteniendo algunas lecciones que nada tienen que ver con el mensaje de la palabra del Señor, sino que están más enfocadas a otras cosas que el Señor no aprueba. Sin embargo, el plan divino, el original, ¿no es cierto?, que el Señor ideó para que los jóvenes, niños, adolescentes pudieran ser educados, contempla, ¿no es cierto?, un contacto directo con la naturaleza porque en ella podemos encontrar un mensaje de la divinidad para nuestras vidas. Los pájaros que jorgeaban en las ramas frondosas, las flores del valle, los soberbios árboles, las tierras fructíferas, el cereal que germinaba, el suelo árido, el sol poniente que doraba los cielos con sus rayos, todo servía como medio de enseñanza. Él relacionaba las obras visibles del Creador con las palabras de vida que pronunciaba, para que cada vez que estos objetos se presentaran a los ojos de sus oyentes, estos recordaran las lecciones de verdad con las cuales las había vinculado. Bueno, el ejemplo de Cristo. En otra porción del Espíritu de Profecía,
La hermana White menciona que nunca ha existido un educador como lo fue Jesús, ¿no es cierto? Que Él es el maestro por excelencia. Y pues si Jesús utilizó la naturaleza para poder enseñar y educar a sus discípulos y a las multitudes que acudían a Él para ser instruidos, pues sigue siendo el privilegio de niños, jóvenes y adolescentes, incluso de los adultos, poder seguir ese mismo ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. El sello de la deidad, manifestado en las páginas de la Revelación, se ve en las altas montañas, los valles fructíferos y en el ancho y profundo océano. Las cosas de la naturaleza hablan al hombre del amor de su creador. Por señas innumerables en el cielo y en la tierra, nos ha unido consigo. Este mundo no consiste solo en la tristeza y la miseria. Dios es amor. Está escrito en cada capullo que se abre, en los pétalos de toda flor y en cada tallo de hierba. Aunque la maldición del pecado ha hecho que la tierra produzca espinas y cardos, hay flores en los cardos y las espinas son ocultadas por las rosas. Todas las cosas de la naturaleza dan testimonio del cuidado tierno y paternal de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Sus prohibiciones y mandamientos no se destinan solamente a mostrar su autoridad, sino que en todo lo que hace procura el bienestar de sus hijos. No exige que ellos renuncien a nada que les convendría guardar. Bueno, acabamos de leer un texto muy conocido, quizá donde más lo hemos leído es en el Camino a Cristo, ¿no es cierto? Sin embargo, y la enseñanza, pues, es o salta a la vista, ¿no es cierto? Sin embargo, habla del ejercicio de contemplación que nosotros debemos hacer, pues, cuando estamos en la naturaleza, ¿no es cierto? Incluyendo, pues, a niños, jóvenes y adolescentes. No se trata solamente de jugar, juguetear, correr o hacer actividad física en la naturaleza, sino que el Señor espera que nosotros podamos, así como al acercarnos a la Biblia lo hacemos con detalle, con cuidado, con contemplación, que nosotros podamos acercarnos a la naturaleza y podamos observar, podamos estudiar, podamos contemplar con detalle, ¿cierto? Esto que menciona la pluma inspirada es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque vuelvo y les menciono, para muchos de pronto hoy en día el estar en contacto con la naturaleza se trata solamente de hacer algunas carreras, algunos rallies, algunas actividades al aire libre, algunas gincanas, creo que es el nombre. Sin embargo, en el plan de educación del Señor para los jóvenes y en el modelo que nosotros encontramos en la Biblia, el contacto de la naturaleza tenía un sentido más profundo, ¿no es cierto? Por supuesto, el ejercicio y la actividad física es muy importante. Sin embargo, el Señor espera que podamos manifestar ese mismo interés y ese mismo cuidado y detalle que nosotros hemos de manifestar cuando nos acercamos a la palabra escrita en la naturaleza, ¿cierto? Y que podamos contemplarla mirando la obra del Creador en ella, ¿no es cierto? Bien. Esta parte me parece fundamental, ¿no es cierto? No sé quiénes tengan sus libros allí a la mano y lo estén leyendo directamente de allí. Si lo están haciendo, bien haríamos nosotros en subrayar en nuestros libros esta parte. Si no, bien haríamos en de pronto tomarle un pantallazo al computador, al celular donde estamos y pudiéramos recordar esta frase y no olvidarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos esta frase es como estar escuchando a las personas del siglo XXI, año 2026. Háblele usted a alguien que no tema al Señor, háblele usted a sus familiares respecto al verdadero modelo de educación y estas son las palabras que usted va a escuchar. La opinión prevaleciente en algunas clases de la sociedad
de que la religión no favorece el logro de la salud o de la felicidad en esta vida es uno de los errores más perniciosos. Háblele usted a las personas del verdadero modelo de educación según la Biblia y las personas le van a decir que eso está mandado a recoger, que ha pasado de moda, que una persona que se dedica principalmente a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía no puede seguirle el paso, seguirle el ritmo a las personas que estudian matemáticas, física, letras, historia, según los historiadores del mundo, que se va a quedar rezagado, que una persona en la universidad que no complementa sus clases con un estudio juicioso el día sábado de los libros y de las revistas y los papers, es imposible que logre seguirle el paso a los compañeros. Sin embargo, esa idea de que el estudio de la palabra del Señor no favorece la salud mental, la salud física, la felicidad en esta vida, pues no es otra cosa sino un engaño de Satanás que mucho tiempo atrás se lo ha estado susurrando a los oídos de la humanidad, ¿cierto? Sin embargo, una vez más, hemos de manifestar fe respecto a lo que dice la palabra del Señor y que lo que dice se cumplirá por el poder que en ella misma hay, ¿cierto? El poder de la palabra del Señor que llamó los mundos a la existencia. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? El temor de Jehová lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. En otra porción de las Escrituras, en el Salmo 34, dice de la siguiente manera: ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Las palabras de la sabiduría son vida para los que las hallan y medicina para todo el cuerpo. La verdadera religión pone al hombre en armonía con las leyes de Dios, físicas, mentales y morales. ¿Qué otro tipo de ciencia existe? No, no hay otro tipo de ciencia. Cuando nosotros vivimos realmente lo que encontramos en la palabra del Señor, pues vamos a estar en armonía con las leyes de Dios, la ciencia de la salvación, las leyes físicas, las leyes mentales y las leyes morales. Todas las ciencias que nosotros encontramos hoy en día se pueden, la verdadera ciencia, por supuesto, se puede dividir en estas leyes, ¿no es cierto? Leyes divinas, físicas, mentales y morales. Cuando estamos en armonía con la palabra del Señor y vivimos la verdadera religión, estamos en armonía con esas leyes que el Señor ha creado. ¿Quién creó la gravedad? ¿Quién creó las leyes de las proporciones? ¿Quién creó las leyes visuales? ¿Quién creó el arte? ¿Quién creó la mente? ¿Quién creó los sentidos? Dios ha sido el que ha creado todo. Si nosotros estamos en contacto con nuestro Creador, con su palabra, con la naturaleza que nos ha dejado como un libro abierto para que podamos contemplar, pues tendremos acceso a esas verdades y el Señor, como lo hemos leído, ampliará nuestra mente y la fortalecerá. La verdadera religión enseña el dominio de sí mismo, la serenidad y la templanza. La religión ennoblece el intelecto, purifica el gusto y santifica el juicio, hace al alma participante de la pureza del cielo. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de la ansiedad y cuidado. Llena de regocijo y de conocimiento el corazón de los encumbrados y de los humildes. La religión tiende directamente a fomentar la salud, alarga la vida y realzar nuestros goces de todas sus bendiciones. Abre al alma una fuente inagotable de felicidad. Trate usted de estudiar una materia desafiante sea cual sea el nivel de estudio que usted esté cursando, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto. Usted se está formando, está estudiando algo, está aprendiendo algo para su carrera o para su profesión. Trate de usted de comprenderlo
estando en una gran angustia. Trate usted de comprenderlo con la mente nublada y cargada de miles de ansiedades y cuidados. Ningún tipo de conocimiento es asimilado por la mente cuando el hombre se encuentra en esa condición. Es imposible. Usted no puede asimilar el conocimiento cuando su mente se encuentra cargada de ansiedad, de cuidados, cuando usted se encuentra triste. Bueno, acabamos de leer que es la verdadera religión, el estudio de la palabra del Señor, lo único que ennoblece el intelecto, que da felicidad, que alivia las cargas de la ansiedad y del cuidado. ¿Cómo pueden decir las personas entonces que el estudio de la palabra del Señor nos va a retrasar respecto a otras personas? Que otras personas que solamente se dedican al estudio de las ciencias y los libros de estudio y los grandes filósofos podrían llegar a superar al verdadero Hijo de Dios que encuentra como centro de la educación la palabra del Señor. Es imposible. El ejemplo de Daniel y sus amigos son muestras de ello, ¿no es cierto? Aquellos que vivían la verdadera religión en todo fueron hallados 10 veces superiores a sus compañeros, a sus semejantes en el estudio, ¿no es cierto? Bueno, el ejemplo de estos jóvenes no es otra cosa sino el resultado de el modelo divino de educación para para el hombre, ¿no es cierto? Al inicio de este capítulo, nosotros lo leímos. En este modelo, fueron instruidos y se nos mencionaba algunos personajes, ¿no es cierto? Se nos mencionaba a Moisés, se nos mencionaba a Daniel, se nos mencionaba a Samuel, se nos mencionaba a Jesús, ¿no es cierto? De las mayores mentes, bueno, siendo Jesús la mayor, pero el resto de las mayores mentes que este mundo ha observado, ¿no es cierto? Fueron instruidos en este modelo. Y lo que dice la palabra del Señor se cumplió en la experiencia de estos jóvenes, de estos adolescentes que llegaron a ser adultos, pero que a través de la contemplación de las Escrituras alcanzaron un nivel de fortaleza mental que sus contemporáneos anhelaban, pero que no pudieron alcanzar por la simple razón de que es la palabra de Dios la que da sabiduría y entendimiento y que nada se puede comparar con este instrumento educador. Hemos de enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que para cualquier tipo de sana aspiración en este mundo, para cualquier tipo de sana aspiración, es la verdadera religión aquello que potenciará sus esfuerzos más que cualquier otra cosa, pero sobre todo que para las aspiraciones eternas, para la ciencia de la salvación, pues es la palabra del Señor y su estudio, el vivir esa verdadera religión, lo que nos capacitará para llevar a cabo la obra de nuestra vida, ¿cierto? Hoy la primera diapositiva que leímos fue el ennoblecimiento del carácter es la obra de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, este modelo de educación que el Señor ha diseñado para nosotros como jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros alumnos, es un modelo diseñado por uno que no puede errar en la experiencia de estos personajes que hemos mencionado, no vemos otra cosa sino un vivo ejemplo de lo que el Señor puede hacer, ¿cierto? En la mente de quienes siguen el modelo divino. Por eso, la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice, el verdadero éxito en la educación del hombre está en la medida en que nosotros nos apeguemos a este plan, ¿cierto? Aquel que todos los días antes de ir a la universidad, a la escuela, al colegio, a donde sea que se esté formando o al trabajo donde está aprendiendo un oficio, antes ora, busca la instrucción de la palabra del Señor, lee,
la palabra del Señor, el espíritu de profecía, le pide al Señor que le ayude a ponerlo por obra, pues tendrá mayor capacidad de aprender cualquier otra cosa. El Señor regalará discernimiento y sabiduría, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, llamado. Ojalá que todos aquellos que no han escogido a Cristo se dieran cuenta de que Él tiene algo que ofrecerles que es mucho mejor de lo que ellos buscan. El hombre hace a su propia alma el mayor daño e injusticia cuando piensa y obra en forma contraria a la voluntad de Dios. No se puede hallar gozo verdadero en la senda prohibida por aquel que sabe en qué consiste lo mejor y procura el bien de sus criaturas. El sendero de la transgresión lleva a la miseria y a la perdición, pero los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Se puede estudiar con provecho tanto el adiestramiento físico como las disciplinas religiosas que se practicaban en las escuelas de los hebreos. El valor de esta educación no se aprecia debidamente. Bueno, la hermana White utiliza la expresión las escuelas de los hebreos. Nosotros hemos mencionado las escuelas de los profetas, ¿no es cierto? Pero más que ser de los hebreos, más que ser de los profetas, era el modelo que el Señor había dado para que el hombre pudiera ser instruido de forma cabal. Ese modelo no va más allá de una época de la historia, va más allá de un pueblo, sigue estando disponible para nosotros hoy, ¿no es cierto? Hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. Y para alcanzar un alto nivel de dotes morales e intelectuales debemos acatar las leyes que gobiernan nuestro ser físico. Para alcanzar un carácter fuerte y bien equilibrado, deben ejercitarse y desarrollarse nuestras fuerzas tanto mentales como corporales. ¿Qué estudio puede ser más importante para los jóvenes que el de este maravilloso organismo que Dios nos ha encomendado y de las leyes por las cuales ha de conservarse en buena salud? Bueno, llamado muy importante respecto a, hemos de estudiar aquellas cosas que nos hacen útiles o que son útiles para la sociedad, para la vida en sociedad, para llevar a cabo nuestras labores, nuestras profesiones. Sin embargo, pues si hay una ciencia que debemos estudiar es la ciencia de la salvación, que incluye también el cuidado de nuestro cuerpo y las leyes naturales referentes a la salud. Ahora, como en los tiempos de Israel, cada joven debe recibir instrucción sobre los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir el conocimiento de algún ramo del trabajo manual, por el cual, en caso de necesidad, podrá ganarse la vida. Miren que cuando yo estaba leyendo esto, estaba preparando, ¿no es cierto?, este estudio, venía a mi mente lo que está sucediendo hoy en día, ¿no es cierto? Yo no quiero desviarme ni quiero entrar, digamos, a a discutir al respecto, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos mirando hoy en día respecto a la inteligencia artificial es algo que no hace otra cosa sino darle la razón al modelo divino de educación para el hombre, ¿no es cierto? Eh, hace más o menos cuatro, bueno, tal vez no tanto, sí, más o menos unos 300 años atrás, el mundo sufrió una de las digamos, de los grandes cambios respecto a la evolución industrial, ¿no es cierto? Y eso supuso pues un cambio respecto a la forma en la que el hombre vivía, en la forma como el hombre trabajaba, lo que antes a 10 hombres les tomaba 6 meses con la intrusión de la máquina a vapor, pues se podía hacer por 5 o por 4 hombres en 3 meses. Y bueno, la revolución industrial tuvo digamos, grandes implicaciones en muchos puntos, incluyendo puntos espirituales, ¿no es cierto? La hermana Joy habló al respecto de cómo los hombres
dejaron el campo y vinieron a través de, digamos, estas innovaciones a ocupar y a vivir en grandes ciudades, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy en día, lo que nosotros estamos contemplando respecto a la inteligencia artificial, pues es algo que palidece respecto a la revolución industrial de tiempo atrás, ¿no es cierto? Hoy en día, a través de estas herramientas, se puede hacer una sola persona lo que hacían cientos y en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros estamos viendo, si bien es cierto que la inteligencia artificial pues viene siendo una realidad hace años atrás, pero en los últimos meses hemos observado noticias sin precedentes al respecto, ¿cierto? Vemos cómo las grandes compañías están desprendiéndose del 30 al 40% de su personal en Estados Unidos, en Europa, y que en Estados Unidos, pues, gran parte de la mano de obra barata en este campo tecnológico se conseguía en países como los nuestros, ¿no es cierto? Como Latinoamérica. Hoy en día nosotros vemos que, pues, estamos sufriendo una situación al respecto, ¿no es cierto? La inteligencia artificial está dejando a cientos y miles de personas sin trabajo y hay una crisis que se está viviendo y que se empeorará con el paso del tiempo. Bueno, el modelo educativo desde hace miles de años atrás decía que era indispensable que cada niño, cada joven, cada adolescente aprendiera algún ramo del trabajo manual para que en caso de necesidad pueda ganarse la vida, ¿cierto? Esto se escribió y fue enseñado y fue dado, estamos hablando más de 2500, casi 3000 años atrás, en las escuelas de los profetas. Lo leímos en la clase anterior. Aún aquellos que se iban a dedicar al servicio en el santuario debían aprender un oficio y debían aprender, en caso de necesidad, a ganarse la vida a través de ese oficio manual, ¿cierto? Bueno, cuando la sierva del Señor, la hermana Huay, escribió esto, pues la tecnología no era ni siquiera la sombra de lo que nosotros vemos hoy en día, ¿cierto? Pero el consejo sigue siendo tan práctico en nuestros días como lo fue en los días de la hermana Huay y como fue en la época de los profetas, ¿no es cierto? Una vez más, el modelo educativo que el Señor ha dado, pues no es otra cosa sino o se corrobora que ha sido dado por uno que no puede fallar, ¿cierto? El texto dice, esto es indispensable, no solo como protección contra las vicisitudes de la vida, sino también a causa de la influencia que ejercerá en el desarrollo físico, mental y moral. Bueno, el mensaje inspirado dice, no solamente se ha de aprender un trabajo manual, se ha de aprender a labrar la tierra, se ha de aprender a cosecharla, a cultivarla, a hacer un trabajo manual que permita ganarse la vida lejos de las grandes ciudades y a prepararnos para lo que ya deberíamos estar haciendo y lo que vendrá. No solamente como un método que nos prepare para las grandes dificultades económicas que sufrirá el mundo y que está sufriendo, sino para la formación del carácter, de la mente, la formación moral, la formación física, el desarrollo físico. Aunque hubiera seguridad de que uno no habría de depender del trabajo manual para mantenerse, debe, sin embargo, aprender a trabajar. Bueno, es una lección que en muchos casos nos hubiera gustado aprender con mayor claridad, ¿no es cierto? Quizá mucho tiempo antes, pero la instrucción sigue siendo válida sin importar la edad que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Es necesario que, a pesar de que muchos de nuestros jóvenes y muchos de nosotros como adultos tenemos carreras
en las que nos dedicamos a, digamos, a otro tipo de cosas, es necesario que nosotros tomemos el consejo del Señor y que podamos aprender eh, de estas lecciones, ¿no es cierto? Sin ejercicio físico nadie puede tener una constitución sana ni una salud vigorosa, y la disciplina del trabajo bien regulado no es menos esencial para desarrollar una inteligencia fuerte, activa y un carácter noble. Todo estudiante debe dedicar una porción de cada día a un trabajo físico activo. Así se adquirirán hábitos de aplicación y laboriosidad, y se formaría un espíritu de confianza propia, al mismo tiempo que se escudaría al joven contra muchas prácticas malas y degradantes que tan a menudo son el resultado del ocio. Todo esto cuadra con el fin principal de la educación, porque al estimular la actividad, la diligencia y la pureza, nos ponemos en armonía con el Creador. Bueno, cuando nuestros pioneros crearon las sociedades de jóvenes adventistas misioneros voluntarios, también tenían este concepto en mente, ¿cierto? Que los jóvenes pudieran trabajar. Recuerden que cuando nosotros leímos las palabras del pastor Daniels en el boletín de la Conferencia General en el año 1907, ¿no es cierto? El pastor Daniel decía que el nombre de jóvenes adventistas, perdón, Sociedad de Jóvenes Adventistas, Misioneros Voluntarios, tenía en el propio nombre la designación de para qué habían sido creadas estas organizaciones, y que en ese nombre se especificaba que estos jóvenes se unían para trabajar para el Señor, para ir donde fuera necesario, que no había distinción de lugar, de nacionalidad, de etnia, de edad, sino que eran unas asociaciones que se organizaban para que los jóvenes pudieran trabajar activamente, para que pudieran aprender del Dios de la naturaleza y para que pudieran estar de forma activa, ¿no es cierto?, trabajando para el Señor. El modelo bíblico estaba presente en lo que nuestros pioneros identificaron como una solución para la necesidad de la instrucción juvenil en la época. El plan divino, tal como se había presentado en las Escrituras y como nosotros lo podemos ver en el espíritu de profecía. Los jóvenes deben ser inducidos a comprender el propósito de su creación, que es honrar a Dios y beneficiar a sus semejantes. Hágaseles ver el tierno amor que nuestro Padre Celestial ha manifestado y el alto destino para el cual la disciplina de esta vida los ha de preparar, la dignidad y el honor a los cuales están llamados, a saber, ser hijos de Dios, y miles se apartarán con desprecio y repugnancia de los propósitos bajos y egoístas y de los placeres frívolos que hasta ahora les han absorbido. Bueno, ojalá esa pudiera ser nuestra experiencia, ¿no es cierto? Que muchos de nosotros, si tenemos otros propósitos superficiales, si nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen otros propósitos, otras metas, superficiales, que nosotros podamos entender qué es lo que realmente espera el Señor de la educación que nosotros hemos de recibir, que nos interesemos por el estudio de la palabra, por la contemplación de la naturaleza, que hagamos actividad física, no siendo un propósito en sí mismo, sino como una forma de poder tener, digamos, la vitalidad que el Señor quiere, la capacidad de movernos, de trabajar para el Señor, de poder eh, cumplir con el propósito que Él ha diseñado para todos nosotros, ¿cierto? El mensaje o el llamado es: aprenderán a odiar y evitar el pecado, no meramente por la esperanza de la recompensa o por el miedo al castigo, sino por un sentido de su vileza inherente, porque desagradaría las facultades que Dios les ha dado, mancharía su carácter de seres humanos semejantes a Dios. Dios no ordena que los jóvenes tengan menos aspiraciones. Muy importante, otra vez, se hace estar escuchando a aquellos que no temen al Señor en el día de hoy, siglo XXI, año 2026. No, es que eso de lo que ustedes están hablando es algo antiguo. Hoy, en el mundo en el que vivimos, no podemos pretender que la educación sea en función de la Biblia, en función de la vida espiritual. Bueno.
los jóvenes de Israel, ¿cierto? Aquellos que iban a las escuelas de los profetas y en el modelo educativo que el Señor había creado, no estaba pensado para que el joven tuviera menos aspiraciones, ¿cierto? Los rasgos del carácter que dan éxito y honores a un hombre entre sus semejantes, el deseo inextinguible de algún bien mayor, la voluntad indomable, los esfuerzos arduos, la perseverancia incansable, no deben eliminarse. Por la gracia de Dios deben encauzarse hacia fines que superen los intereses egoístas y temporales, como los cielos son más altos que la tierra, ¿cierto? El Señor no quiere que nosotros tengamos menos aspiraciones. El Señor quiere que nosotros tengamos una voluntad indomable, que nosotros tengamos el deseo de un bien mayor, que nosotros aprendamos desde niños y jóvenes a trabajar arduamente, a ser incansables, a ser perseverantes, pero que nosotros podamos encauzar esos deseos, no en cosas superficiales como este mundo ofrece, no en busca de fama, de dinero, de riquezas y nada más, sino que podamos encauzarlo a cumplir el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. El capítulo termina de la siguiente manera. Y la educación comenzada en esta vida continuará en la vida venidera. Cuando nosotros permitimos que el plan del Señor sea una realidad en nuestras vidas, que este modelo educativo basado en la palabra del Señor, en la contemplación de la naturaleza, en el estudio de las verdades eternas, bueno, es continuo, es decir, no nos graduamos una continuación por la eternidad. Un día tras otro revelarán a la mente con nueva belleza las maravillosas obras de Dios, las evidencias de su sabiduría y poder al creer y sostener el universo, así como es importante que les hablemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes acerca de esto. Hay niños, hay jóvenes que hoy en día dicen que aman estudiar y que quieren hacer especialización y quieren hacer maestría y quieren ir a la universidad y posteriormente quieren hacer un doctorado y dicen que aman estudiar y aman educarse y aman aprender. Bueno. Cuando nosotros miramos el modelo educativo que el Señor ha trazado para nosotros, contempla que nosotros podamos seguir aprendiendo por la eternidad, pero siendo educados, siendo formados por el Señor, ¿cierto? No tiene sentido que nosotros por hacer una maestría, una especialización, un doctorado, por hacer una carrera universitaria, pisoteemos los principios del Señor. ¿Cierto? No tiene sentido que por sacar un título de 2, 3, 4, 5 años, nosotros nos privemos de aprender de la divinidad directamente, aquellos que tienen un conocimiento infinito por toda la eternidad. El modelo educativo está pensado para hacernos hombres y mujeres útiles para el Señor en esta tierra, pero sobre todo para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Y allí nosotros podremos seguir estudiando, podremos seguirnos educando, podremos seguir aprendiendo de aquello que nosotros deseamos, anhelamos, aquellas preguntas, aquellas incógnitas que los científicos de nuestra época no pueden responder, no tienen el conocimiento para hacerlo, tenemos la oportunidad de escuchar los porqués de los labios del creador del universo, aquel que conoce todas las cosas. Bueno, si esto no nos motiva, hermanos, es nuestro placer, nuestro privilegio, no solamente por obtener la recompensa, ¿no es cierto? Como le decía el párrafo anterior, sino que nosotros podamos realmente enamorarnos del Señor, anhelar su compañía, ¿no es cierto? Y que por el contrario podamos adquirir eh, odio hacia el pecado eh, por lo que el mismo pecado es, ¿cierto?
Termina diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta en esta vida podemos entrever su presencia y gozar de la comunión con el cielo, pero la plenitud de su gozo y de su bendición se ha de alcanzar en el más allá. La eternidad solo habrá de revelar el destino glorioso que el hombre, restaurado a la imagen de Dios, puede alcanzar. ¿Cierto? Entonces, el capítulo nos termina diciendo, bueno, qué lindo es que nosotros podamos cumplir con el modelo educativo, formar parte, participar de ese modelo que el Señor ha creado para nosotros en esta vida. Pero eso palidece respecto a lo que podremos seguir aprendiendo y siendo instruidos por la eternidad, ¿cierto? Hermanos, este modelo que nosotros hemos estudiado de la clase anterior y el estudio que llevamos a cabo el día de hoy, es el modelo que el Señor ha diseñado, ha planeado para nosotros. Cuando nuestros pioneros allí en 1907 en Suiza se reunieron en esa reunión de la Conferencia General e identificaron, como lo leímos, este artículo ya nosotros lo leímos, que se requería de una organización especial para que los jóvenes adventistas pudieran trabajar para el Señor, para que se los pudiera atender de una forma especial, se los pudiera instruir de una forma especial. El modelo que nosotros acabamos de leer es lo que ellos tenían en mente. Es lo que ellos tenían en mente. Yo sé que este artículo ya lo leímos, ¿no es cierto? Pero yo quiero retomar esta partecita. Cuando ellos miraron, ¿no es cierto?, estas necesidades, ellos dijeron, se resuelve que la organización juvenil de la Asociación General, la Unión y las asociaciones locales se conozcan como el Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios y que la organización en las iglesias locales se conozcan como las Sociedades de Jóvenes Misioneros Voluntarios Adventistas del Séptimo Día. Preste atención a tres características de este nombre. Primero, adventistas del séptimo día. Segundo, sociedad de jóvenes o clase o parte de la denominación organización a la que se refiere especialmente. Y tercero, misioneros voluntarios. El propósito o misión de todos los que están relacionados con este departamento. Fue un departamento, una organización, una sociedad, una clase, un grupo que se organizó con un propósito claro, que sabían en lo que habían creído, ¿cierto? Que tenían el propósito de trabajar para el Señor de forma voluntaria, de ser misioneros para Cristo, para Cristo, de reunirse en la sociedad de otros jóvenes que pudieran ser instruidos en el modelo que el Señor había dado a través de su palabra mucho tiempo atrás. Y ese modelo, en la medida en que se cumplió acorde a lo que nosotros hemos leído, en la medida en que fue llevado a cabo, fue dirigido por hombres y mujeres guiados por el Señor, santificados por su verdad, que anhelaban agradarle, pues dio grandes resultados. Desde el próximo estudio, nosotros vamos a iniciar un estudio histórico. Este artículo fue publicado el 5 de septiembre de 1907. Allí, el 5 de septiembre, se contaba la decisión que se había tomado en Suiza en ese mismo año, ¿cierto? En el Congreso Bienal. En esa época, cada 2 años se hacía un Congreso General de los Adventistas del Séptimo Día. En 1907 se tomó esa decisión. Y lo que vamos a hacer desde el próximo estudio es, vamos a mirar una línea del tiempo y vamos a darnos cuenta cómo en los primeros años, cuando el modelo bíblico de instrucción juvenil por fuera del hogar se siguió tal como el Señor lo había ideado, ese modelo dio grandes resultados para la honra y la gloria del Señor. Pero también vamos a tener la oportunidad de poco a poco observar qué fue lo que sucedió con el paso del tiempo.
perdón, ¿qué fue lo que sucedió con el paso del tiempo? ¿Cierto? Ese estudio lo iniciaremos el la próxima semana con la ayuda del Señor, si Él nos da vida. Vamos a iniciar año tras año, ¿no es cierto? O, por supuesto, no van a ser los años de corrido, pero sí una línea del tiempo que nos permita observar, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron desarrollándose las cosas? Si en la Advent Review and Sabbath Herald de 1907 el presidente de la Asociación General contaba la decisión que se había tomado, vamos a darnos cuenta cómo 2 años después en el boletín de la Conferencia General en 1909, en mayo, comenzaron a darse algunos reportes de qué estaba sucediendo con estas sociedades de jóvenes, con estos grupos de jóvenes que se levantaban en diferentes partes del mundo para cumplir con el propósito de instrucción que el Señor había dado en su palabra. Y vamos a ir por 1909, no lo vamos a leer porque lo vamos a dejar para el estudio de la próxima semana, y después de eso, ya ese mismo año, vamos a ver un poquito más adelante qué era lo que se decía en otra parte del mundo al respecto, y vamos a ir avanzando y permitiendo que las evidencias nos cuenten un poco de cómo fue dándose ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo fue dándose ese proceso? Hasta llegar hasta nuestros días, ¿cierto? Porque en nuestros días, pues nosotros quienes tuvimos un pasado en la denominación, y para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan que pertenecen a la denominación adventista, pues nosotros no vemos hoy en día sociedades de jóvenes adventistas misioneros voluntarios, ¿cierto? Dicho nombre, y más que el nombre, dichas sociedades con el propósito con el que fueron creadas y siguiendo el modelo bíblico como se presenta en la palabra del Señor han desaparecido, ¿cierto? En la denominación. Y en su lugar nosotros vemos otro tipo de organizaciones que dentro del estudio histórico que nosotros vamos a iniciar la próxima semana tendremos la oportunidad de ver en qué año dichas organizaciones eh, comenzaron a introducirse dentro de la denominación adventista, ¿cierto? Porque no podemos decir que estas organizaciones nacieron en la denominación adventista. Tampoco podemos decir que estas sociedades son la evolución de las sociedades de jóvenes adventistas misioneros voluntarios. Vamos a ver evidencia suficiente que compruebe que las sociedades o las agrupaciones o los clubes o las organizaciones que han tomado el lugar de las sociedades eh, de jóvenes adventistas misioneros voluntarios, pues tienen su origen, tienen su naturaleza por fuera de la denominación adventista, ¿cierto? Que fueron introducidas con un propósito diferente, ¿cierto? Y que en su naturaleza, en su razón de ser, pues estas organizaciones, estas asociaciones o estos clubes, no, primero, pues no fueron creados bajo el modelo bíblico que nosotros hemos tenido el privilegio de estudiar durante estas 2 semanas, sino que hay otras razones, otros propósitos que marcan su existencia y que marcan el rumbo o el derrotero de, de, de su razón de ser. ¿No es cierto? Entonces, con esta parte, el Señor nos dé vida, nos dé salud, nos dé la oportunidad de volvernos a reunir para continuar este estudio, ¿cierto? Vamos a llevar a cabo un estudio histórico, como lo mencionamos, donde la evidencia no necesitamos, digamos, inventarnos nada, sino que a la luz de la evidencia de las publicaciones que a lo largo de los años podremos observar,
pues vamos a ver qué fue lo que fue sucediendo con lo que para nuestros pioneros era el cumplimiento del modelo divino y cómo hemos llegado a un punto tal que el nombre que le hemos dado a esta serie lamentablemente se está convirtiendo en una realidad, ¿no es cierto? Como nuestros niños y nuestros jóvenes en muchos casos están yendo camino a la perdición a través de perdón, de procesos, de asociaciones, de organizaciones, de compañías que lo hemos de ver y lo hemos de corroborar, no están siendo dirigidas por el Señor ni siguen el modelo que Él ha creado, ¿no es cierto? Muy bien, antes de finalizar, antes de orar, excúseme por favor si me he adelantado un poquito, ¿no es cierto? Si de pronto es en estos últimos minutos he ido muy allá respecto a lo que hemos ido estudiando, ¿no es cierto? Pero este servidor quería de pronto darles un bosquejo general de dónde estamos, hacia dónde vamos en el estudio, para que pudiéramos estar como mejor enfocados. No sé si hay alguien que tiene algún aporte, una vez más, de lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿no es cierto? Yo sé que habrá algunos de los presentes que de pronto han tenido la oportunidad de estudiar un poco al respecto, que saben respecto a algunas situaciones, pero no nos vamos a adelantar, ¿no es cierto? Sino de lo que hemos estudiado, de lo que meditamos hoy en el espíritu de profecía, de lo que hemos mencionado. ¿Hay alguien que quisiera mencionar algo, que quisiera resaltar algo? Este es el momento. Carlos Andrés, gracias, saludos a los hermanos. Tenemos el alto honor de estar asistidos y acompañados por algunos hermanos a quienes amablemente les pedimos su opinión al respecto. Solamente quiero resaltar de que nuestros jóvenes sí es necesario que por favor aprendan un oficio para ganarse la vida. En los puestos de avanzada, en los lugares donde eh, hemos de vivir, se van a necesitar jóvenes y señoritas diestros y adultos también, diestros en la agricultura, diestros en la construcción en las construcciones rurales sencillas, diestros en aplicar los tratamientos a la manera de Dios con los remedios de Dios, diestros en la panadería para producir alimentos saludables, diestros en la cocina, en el taller de carpintería, diestros en la estación de enfermería, bueno, en todos estos oficios. Entonces es muy importante que el consejo que se nos dé, que se les dé a los jóvenes y a algunos adultos, aprender un oficio. Todavía estamos a tiempo de practicar, de prepararnos para ese momento. Sí, lo vamos a necesitar y de hecho es muy útil. También resaltar de que, Carlos Andrés, hoy en día se maneja un concepto muy equivocado en la cuestión de la reforma pro salud cuando se habla del ejercicio, de los 8 remedios. Entonces, en los volantes, en las diapositivas, en el PowerPoint, cuando se habla del ejercicio, se nos pone ahí a una persona trotando, a una persona jugando fútbol, a una persona, bueno, haciendo los deportes que se llaman los deportes. Y eso es una tergiversación de lo que es realmente el ejercicio que forma parte de la reforma pro salud. El ejercicio que forma parte de la verdadera reforma pro salud debe ser un ejercicio útil que lleve a los órganos y al cuerpo a ejercitarse para servir, para predicar el mensaje, para atender, para practicar la obra médico-misionera. El ejercicio útil es el que se hace en el campo, en la cocina, en la panadería, el que se hace mmm, cultivando la tierra en el taller de la carpintería. Ejercicio útil. No, el ejercicio útil no es el deporte. El deporte ha sido inventado por Roma, al igual que los títulos.
maestrías, doctorados, bachilleres, son títulos de Roma y por eso ahora escuchando este tema se ha venido a mi mente que ojalá recomendáramos leer el libro La ciencia de la verdadera educación de Sutherland y por ese lado el contexto de la escuela de Madison. Eso era lo que quería aportar y muchas gracias. Me gustaría que el hermano Jimmy, los hermanos de Nicaragua, de Guatemala, pudieran también hacer algún aporte, un comentario al respecto, los hermanos de Colombia, algún joven quisiera algún aporte esta noche también. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches, hermano. Saludos, le habla el hermano Jimmy de Nicaragua. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano Jimmy, claro que sí. Sí, es muy importante e interesante el tema de la verdadera educación, porque así está revelado en su palabra y en el espíritu de profecía. Es lamentable, ¿verdad?, el tiempo en el cual estamos nosotros y sufrimos, como dice el espíritu de profecía, años de atraso con referente a la preparación necesaria en todos los campos. Y esta es muy importante, es esencial, porque el libro de la educación, creo que el libro de la educación cristiana, uno de los libros de la educación dice que el ABC de la verdadera educación es la agricultura, ¿verdad? Incluyendo los demás rubros que el hermano Carlos ha mencionado. Y de hecho, el modelo para que nosotros podamos aprender, ¿verdad?, de todo esto, la escuela de Madison, ¿verdad? Que lamentablemente sabemos lo que hemos visto en la historia, leído la historia, cómo terminó Madison, ¿verdad? Por la organización, eh, terminó prácticamente en nada. Incluso los dos hermanos precursores de este gran tema de la educación también tuvieron un fin bastante complejo, Sutherland y Magan. Y este tema a mí siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención porque es un tema medular, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios necesita hoy más que nunca, ser educado en todas esas ramas. Eh, el arte culinario, panadería, lo que es la industria, todo eso que la hermana Joya aconseja, ¿verdad?, que es parte de la verdadera educación. Yo cuando eh, conocí este mensaje, uno de los primeros pasos y propósitos me puse como meta es que dije yo, cuando yo me case, mis hijos voy a tratar de llevarlos por ese rumbo. Bueno, tuve el privilegio de tener una hija. Para la gloria de Dios le digo que tuvimos la oportunidad de practicar la educación en casa. Prácticamente ella no fue a la escuela por cuestiones de requisitos aquí en Nicaragua. Solo un año fue mi hija, tengo una hija, solo un año fue a la escuela y eso porque necesitábamos su boletín porque a la hora de sacar su cédula tenía que presentar esos documentos, ya que aquí en Nicaragua no es como en Estados Unidos, otros países de Europa, que la educación en casa pues le dan unas notas, un aval ahí. Y entonces por asuntos de trámites nosotros tuvimos que poner un año a nuestra hija en la escuela y la verdad que para ella fue un tormento, fue una tortura y ella no gustaba pues ir allá porque su maestra desde pequeña fue su mamá. Así que tenemos esa experiencia, gracias a Dios, de poder educar a nuestra hija en casa prácticamente. Aprendió a leer, aprendió todos los números en la Biblia, en el Espíritu, profecía, a leer.
y hoy ya tiene ella 21 años. Así que este tema es muy importante y me gozo escuchar hablar de la verdadera educación porque es el ABC, ¿verdad? El ABC del pueblo que tiene que aprender, tiene que prepararse para estos últimos días. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Dios los bendiga y buenas noches. Muchas gracias, hermano Jimmy. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera mencionar algo, que quiera aportar algo en este momento? Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar para finalizar. Vamos a agradecerle al Señor por la oportunidad que nos ha dado, perdón, de leer esta maravillosa verdad, de ser instruidos, de recordarlo. Como lo mencionaba mi papá, como lo mencionaba el hermano Jimmy, todavía hay muchas cosas que hemos de leer, de releer, de estudiar, de recordar. Pero hemos de pedirle al Señor la dirección para que podamos ser instruidos en esta maravillosa verdad y sobre todo que podamos ponerla por obra. Así que les invito, mis queridos hermanos, a que podamos colocarnos de rodillas. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, gracias infinitas porque usted siendo el Dios soberano, siendo aquel que creó, que sustenta todas las cosas, usted tiene a bien que sin merecerlo siquiera nosotros, podamos a través de la contemplación de su palabra, de la naturaleza, siguiendo el modelo que usted ha creado, podamos ser instruidos directamente por usted, que podamos aprender todo lo necesario para la salvación, para poder vivir en sociedad, para poder ser útiles en sus manos de amor. Padre de amor, permita que en la medida de los procesos que cada uno de nosotros está llevando a cabo, en la medida de la edad que cada uno de nosotros tiene, en la medida del conocimiento que usted nos ha permitido adquirir, nosotros podamos hacer planes decididos para que el plan que usted ha trazado pueda ser una realidad en nuestra propia experiencia y en la de aquellos que nos rodean. Padre Celestial, permita que nosotros podamos ser útiles, aprender aquello que realmente es esencial para la salvación, aquello que realmente será determinante, útil en los momentos de crisis que estamos viviendo en este mundo y que vendrán de una forma cual nunca hemos visto antes, que para esa hora de prueba nosotros podamos estar preparados, que nuestra experiencia espiritual sea la adecuada, que podamos vivir vidas en santidad y que por hacer o por seguir, por respetar los consejos y la instrucción que usted mucho tiempo atrás ha dado en su palabra y en el espíritu de profecía, nosotros podamos encontrarnos preparados y que de esa manera podamos ser útiles en sus manos de amor, que podamos ser instrumentos que puedan ayudar y servir a otros y que podamos ayudarlo a usted también en el proceso de nuestra propia salvación. Padre Celestial, hemos estudiado su verdad, hemos estudiado el modelo que usted ha dejado para nuestro beneficio. Cuando llegue el momento de estudiar los cambios, de poder observarlos, de poder mirar las evidencias, de poder identificar el error en contraste con la verdad, imploramos que usted, amado Espíritu Santo, pueda darnos sabiduría, entendimiento, que hemos estudiado, hoy estudiamos que el estudio de su palabra hace que nos volvamos hombres y mujeres determinados, esforzados, fuertes, que podamos ampliar nuestras facultades. Cuando estudiemos y veamos el error respecto a la verdad, permita que también podamos ser así, esforzados, decididos,
que podamos tomar acción en nuestras propias vidas, que podamos compartir esta verdad con aquellos que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros hijos, alumnos, con nuestros pequeños que de una u otra manera están en contacto con nosotros para que juntos podamos apartarnos de aquellas sociedades que no nos convienen, que no loan y glorifican su santo y divino nombre. Y por el contrario, que nosotros podamos unirnos, reunirnos con aquellos hombres y mujeres fieles, niños, adolescentes, jóvenes fieles que forman parte de su iglesia en esta tierra y que juntos podamos formar esas sociedades, esos grupos, esas clases, esas escuelas que honran y glorifican su santo y divino nombre, que estudian su verdad, que pueden llevar a cabo el modelo que usted ha dejado para nuestro beneficio. Humildemente imploramos estos favores. Humildemente, Espíritu Santo, imploramos su obra en nuestras mentes y corazones, no porque seamos mejores, sino porque hemos venido a ser instruidos directamente por usted y anhelamos que esta verdad pueda ser una realidad de nuestra experiencia, si no lo es hoy. Quédense con nosotros, se los pedimos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos con la ayuda del Señor, si Él nos da vida, el próximo miércoles a la misma hora, para que podamos continuar con el estudio que hemos dejado pendiente. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Carlos Andrés. Agradecemos a Dios Amén. por su habernos dado la oportunidad de esta noche reunirnos. Amados hermanos, todos invitados para este viernes a la puesta del sol. Ya durante el Santo Sábado iniciaremos la vigilia programada. Por favor, los hermanos que van a tomar parte en la presentación de algún tema, háganme saber para, por favor, programarlos. Todos están invitados, todos pueden participar, inclusive los hermanos que han sido añadidos al grupo. Si desean participar con un tema de media hora, 45 minutos, con mucho gusto les daremos el espacio. Los temas tienen que ser de verdad presente, ¿verdad? Para este tiempo. Y que por favor se programen, hermanos. Estaremos, Dios mediante, desde la recepción de Santo Sábado, 6 de la tarde, hora de Colombia, hasta las 10 de la noche. En la mañana del Santo Sábado iremos igual de 9 a 12 con las personas que no alcancen a presentar sus temas durante la recepción del Santo Sábado. Y si faltan predicadores, pues en las horas de la tarde continuaremos, de 3 a 6 de la tarde. Así que todos cordialmente invitados, por favor, preparen sus temas. Queremos escuchar a los niños presentando la palabra, no importa si usan 5 minutos, 10 minutos. A los jóvenes también los queremos escuchar presentando sus temas. A los adultos igual, presentando sus temas, sus testimonios. Habrá espacio para todos, amados hermanos. Así que Dios les bendiga. Esperamos entonces que, como sea, nos hagan saber quienes vayan a participar, a presentar sus temas para programarlos. Que Dios les bendiga y pasen una muy feliz noche. Amén, hermano Carlos, igualmente. Una buena noche para todos. Amén, mi hermana Elisa. Ven.